Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos, hasta la Universidad Domingo Sabio por el espacio para poder compartir, ¿no? Los conocimientos que, bueno, se ha dado justamente en mi ámbito laboral, justamente. Y bueno, también agradecer a nuestras autoridades, al ingeniero Wilmer Campos, al ingeniero justamente Luis, y también a los docentes, ¿no? Que justamente nos están viendo, ¿no? Un saludo especial ahí al ingeniero Ricardo Chura, al ingeniero Norberto, y al ingeniero Cuellar también, ¿no? Al ingeniero Silva, al ingeniero Toyama, bueno, que ya justamente pasé por todos ellos, ¿no? Y el aprendizaje que se ha obtenido con ellos ha sido bastante agradable, ¿no? Justamente por parte de la universidad. Y bueno, para seguir entonces, no sé si se puede apreciar la diapositiva, la presentación. Sí, ingeniero, sí, se hace. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, como ya lo habían comunicado ahí las autoridades, es el rol y perfil del supervisor en seguridad ocupacional y bienestar en Bolivia, ¿no? Ya me había presentado entonces justamente la ingeniera, ¿no? Mi nombre es Wilson Arcaya, ¿no? Entonces soy especialista CISO, he hecho justamente algunos cursos por fuera, ¿no es cierto?, en el tema de lo que es trabajo en altura, sobre todo, basado en la NTS 003, que es personal calificado, ¿no?, para trabajo en altura, como también personal para trabajo en espacios confinados. Después también he hecho algunos cursos de seguridad, sistemas de gestión integrado también, que es bastante importante en este tema de lo que es el área de seguridad industrial, ¿no? Bien, vamos a ir comenzando entonces con este primer punto, ¿no? Un poco de mi trayectoria laboral. Ya les comento un poquito. He trabajado justamente en empresas como Almatec, ¿no? Que es agroindustrias, que se encarga de hacer montajes y mantenimientos de silos, secadoras industriales, secadoras de grano. También hace mantenimiento, ¿no? Mantenimiento a silo, cintas transportadoras y todo lo que conlleva a lo que es la agroindustria. También he trabajado justamente en Cler, una empresa española que se dedica a la construcción, ¿no? A la construcción de obra bruta, que ha hecho justamente varios proyectos, ¿no? En las cuales puedo mencionar el proyecto de Mar Adentro, después también proyectos de condominio, edificio, y el último que hemos realizado es el puente del Urbó, ¿no? Después también he trabajado en Danco, ya con el área justamente de supervisor. Danco realizaba un tramo justamente cuando se hizo el BTR, ¿no? Después también estamos haciendo trabajos ahorita justamente con empresas como Colonia Piraí, Procesabol, Inacruz y también la siderúrgica, ¿no? La siderúrgica Minsin. Y también una papelería que se llama Lin Min, que está por Cotoca también, ¿no? En las cuales igual estamos trabajando actualmente. Bien, el objetivo de este curso, ya para todos los estudiantes que nos están viendo, es reconocer el perfil del supervisor en seguridad y salud ocupacional. Vamos con estas tres preguntas. ¿Cuáles son las actividades que realiza un supervisor en seguridad ocupacional? ¿Cuáles son las obligaciones que debe tener el supervisor? ¿Qué competencias debe tener el supervisor? Entonces, esas son las preguntas que vamos a ir realizando en la presentación. Avancemos con el contenido. Ya vamos a ver justamente el perfil del egresado, qué es competencia, cuáles son los conocimientos, las funciones del supervisor, la visión preventiva, registro de accidentes, la conformación y la clasificación en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, cuál es la diferencia entre monitor y supervisor, el peor defecto que pueda tener un supervisor, que es bastante importante eso. Y finalizando con conclusiones y recomendaciones que vamos a dar también. Bien, empezamos entonces con el perfil del postulante, de la persona que se quiere encaminar en el área de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuál es el perfil requerido hoy en día?
cuáles son las descripciones y las características que le conllevan a un supervisor en seguridad. Tenemos ahí dos aspectos. Uno, que es el perfil ideal, y el otro, que es el perfil real y requerido. El perfil ideal es la que establece en la ley y la normativa en formación competente, es decir, una legislación donde especifica cuáles son las características que debe tener un supervisor en seguridad en el ámbito de la legislación. Y el perfil real o el perfil requerido que se conlleva a lo que las empresas están estableciendo hoy en día, es decir, las diferentes competencias que ya debe tener un supervisor. Ahí les voy a mostrar unos ejemplos, ya cómo está el mercado, que ya está bastante competitivo justamente en temas de seguridad. La persona que se va a enfocar en el área de seguridad ya no solamente requiere de algunos conocimientos básicos, sino que son más exigentes justamente por el tema de la tasa de accidentes que hay hoy en día. Por ejemplo, aquí tenemos un requerimiento que es de fiscal de seguridad, que es un cargo más alto, ya donde lo que solicitan es que tenga un credencial por el Ministerio de Trabajo, la experiencia y un certificado de personal competente, ¿no? Para trabajos en altura. Otro también aquí podemos observar que tiene que tener una formación ya técnica en seguridad específicamente. Una experiencia, también un certificado como coordinador y también certificado de trabajo en altura. Y el otro, como podemos observar aquí, también pide conocimientos normativos. Tiene que ya saber todo lo que es la legislación. Entonces, hoy en día el mercado laboral está bastante exigente y bastante competitivo. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan apreciar. Vamos con las competencias del supervisor. ¿Qué competencias debe tener un supervisor en seguridad? Debe tener la capacidad de poner en práctica, ya de forma integrada en contextos diferentes, y utilizar dichas técnicas con eficacia y tener la actitud necesaria para aplicar esas habilidades. Como por ejemplo, dar capacitaciones. Un supervisor en seguridad ocupacional tiene que tener esa habilidad de poder dar capacitaciones, charlas a los trabajadores en temas de prevención y seguridad, y también en materias de higiene. Las competencias del supervisor. ¿Qué competencias debe tener un supervisor? Un supervisor en seguridad ocupacional debe tener distintas habilidades, debe tener actitud y sobre todo los conocimientos. Habilidades en la teoría. Debe saber aplicar lo que establece en las normativas, lo que dicen los libros, lo que dicen los antecedentes. Tiene que saber aplicarlo. También debe promover y desarrollar gestiones administrativas, gestiones correctivas, gestiones preventivas, de cómo controlar el tema de los accidentes y comunicar, saber expresarse a la alta gerencia, a los trabajadores también, ¿no? Y sobre todo tener el liderazgo. El liderazgo es un punto muy importante para un supervisor en seguridad. Y los conocimientos también en sistemas de gestión como es la seguridad y salud ocupacional. Las normativas referentes a seguridad, la capacidad técnica de interpretar. Tenemos que saber interpretar lo que dicen las normativas y eso demostrárselo a los trabajadores, porque ellos son los que van a realizar el trabajo. Y las actitudes, tenemos que tener educación de cómo explicarle, de cómo hacer que el trabajador comprenda la situación de lo que es una actividad de alto riesgo, por ejemplo. Después, tener una cultura en seguridad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tratemos de que el trabajador lleve siempre en su mente que la seguridad es lo primero. Y tener los valores, ¿no? Tener valores sobre todo hacia todos los trabajadores con los que vamos a trabajar. También debe tener elementos en el sistema de gestión. ¿Qué debe establecer un supervisor en seguridad? Debe establecer las políticas justamente en seguridad, políticas de alcohol y drogas, debe tener conocimiento en lo que es un proceso productivo,
debe realizar la gestión de riesgo, identificar todos los peligros que hay en cada puesto de trabajo. También debe identificar y saber y recomendar qué equipos de protección personal debe tener una persona para una actividad. Debe realizar planes de contingencia, planes de emergencia en caso de algún accidente, algún incendio. También debe ver el tema de higiene ocupacional, el tema de contaminación acústica, peligros de ruido, peligros de estrés térmico, inspecciones. Las inspecciones son muy importantes. Tiene que llevar a cabo un cronograma de inspecciones también y capacitaciones, igual un cronograma de capacitaciones y sobre todo llevar un registro de accidentes, incidentes de anuales, por decir, ¿no? Para poder identificar todo lo que se ha podido conllevar en un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso conlleva ya a realizar un sistema integrado, ¿ok? Y justamente está conllevado todo esto a realizar una planeación y tiene que tener la capacidad de hacer, tiene que tener la capacidad de verificar y actuar todo lo que se tiene que corregir. ¿Ya? A esto le llamamos, a este conjunto de aquí, lo llamamos lo que es el ciclo de la mejora continua. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que trabajar siempre en cada gestión, cada año o dependiendo del proyecto, del rubro de la empresa también. Tenemos aquí les puedo mostrar ahí justamente cómo debe estar armado, ¿no? Tenemos que tener conocimiento justamente en lo que es Office, ¿no? Tenemos que preparar y armar todos nuestros documentos, ¿no? Todo lo que conlleva a un sistema de gestión de riesgo. También tenemos que tener el conocimiento en la legislación, que es muy importante. Un supervisor en seguridad tiene que tener conocimiento justamente en la legislación nacional, como también en la legislación internacional. ¿Qué es lo que indican que debemos hacer otros países? ¿Cuáles son esas mejoras continuas que debemos tener? Vamos entonces con lo que es la legislación nacional. Ahí podemos ver que primeramente está la Constitución Política del Estado. Después viene ya lo que es en materia de seguridad, tenemos a nuestra principal, que es la Ley General de Higiene en Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es la 16998. La ley 16998 justamente es la que nos ayuda en cómo debemos desarrollar nuestros procedimientos. Después tenemos justamente la legislación que abarcan ya las autoridades, ¿no? Las autoridades competentes, que son el Ministerio de Trabajo, Medicina del Trabajo, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, que es el INSO, que es muy poco reconocida, ¿ya? Y tenemos después lo que es IGNORCA, que abarca justamente algunas normativas, ¿no? Después tenemos las resoluciones ministeriales, después tenemos los decretos supremos. En épocas de pandemia justamente hubo una resolución ministerial, seguramente se acuerdan, ¿no? Que era los protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se sacan las resoluciones ministeriales para que se aplique de manera urgente a veces. Luego tenemos la legislación internacional, que es la OIT, por ejemplo, las normas NFPA, la familia de las ISO, especialmente ISO 45000, que abarca todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Después tenemos las OSHAs, ya que ahora ya no está muy utilizada, sino que la que se utiliza más es la ISO. Después tenemos las NIOS, después tenemos la OPC y la OMS, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Salud, justamente. La CDC y la HANSI. Un supervisor en seguridad ocupacional tiene que tener claro a qué se dedica cada institución. Por ejemplo, HANSI se dedica justamente a establecer parámetros en cuanto a equipos de seguridad ocupacional. Todo lo que es equipo, por ejemplo, arnés, cabos de vida, protectores auditivos, casco. Igual las NFPA que nos dan protocolos acerca de cómo debemos realizar un procedimiento en caso de incendios, por ejemplo. Después la NIOS, que también abarca lo que es equipos en seguridad
la OMS, que nos ayudó justamente en temas de pandemia, cuáles son los protocolos de bioseguridad que deberíamos utilizar, como ser el barbijo, el lavado de manos. Entonces, todo ello conlleva a la seguridad justamente. Luego tenemos lo que justamente el supervisor en seguridad debe ser dependiente del sector en que llegue a gestionar la seguridad. Es decir, ya sea el rubro industrial, petrolero, metalúrgico, minero, en la parte de la minería, agroindustria, como podemos ver, como pueden apreciar ahí, ¿no es cierto? Entonces, la legislación, la normativa está bien clara. Ya es del supervisor su obligación tratar de interpretar todo eso y aplicarlo, ya sea en metalúrgica, agroindustria, construcción o servicios también. Entonces el supervisor tiene que tener esa habilidad de aplicar todo lo que indica la normativa. Debe establecer los permisos de trabajo también. Debe realizar manuales de operación y mantenimiento. Es decir, si un supervisor en seguridad industrial no tiene el conocimiento quizá como lo puede tener un ingeniero en mantenimiento, sino lo que puede hacer el ingeniero en seguridad ocupacional es solicitar el manual. ¿Manual de qué? De los equipos, manual del fabricante, para que así el supervisor establezca cuáles son los peligros y cómo debe realizarse ese correcto mantenimiento que le van a hacer. Entonces, al tener identificado todo eso, cuáles son los procedimientos, el supervisor de seguridad lo que hace es justamente supervisar todo ese procedimiento. También tiene que tener en claro lo que indican las hojas de seguridad. Eso es muy importante, porque al identificar las hojas de seguridad, ya en caso de algún accidente, incidente, sepamos saber cuáles son las medidas que debemos realizar. Justamente ahí tenemos la Constitución Política del Estado, ¿ya? Que en el artículo 46 indica que al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración y salario justo, equitativo, satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Entonces, con esas palabras que indica seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, ya indica que toda empresa debe establecer su programa de seguridad. Y justamente ya lo que indica la ley 1698, ¿no? Uno de sus artículos indica garantizar las condiciones adecuadas en salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo. Lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores, proteger a las personas y al medio ambiente en general contra los riesgos que sean indirecta o indirectamente afecten a la salud y la seguridad del equilibrio ecológico. Entonces, es una ley que debemos aplicarlo justamente a todas las empresas donde vayamos a realizar el servicio. Ahí tenemos justamente lo que es ya la normativa. Ya leímos la 16998. Ahora vamos con la normativa, que es la NTS 009, que ya las normativas, ¿qué quiere decir? Normas técnicas en seguridad, que fue justamente promovido el año 2017. Antes se llamaban planes de higiene. Ya después del 2017 se llaman normas técnicas en seguridad. ¿Qué dice en su primer artículo? Procedimiento para la presentación y aprobación de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de un programa de seguridad, es importante que el supervisor, como ya lo había comentado, es que establezca las políticas y objetivos que se abarquen a la seguridad y debe ser enfocado a todos los trabajadores. Debe realizar una explicación detallada del proceso productivo o de servicio. En proceso productivo tiene que saber aplicar los diagramas de flujo, diagramas de proceso. En caso de que sea una empresa de servicio, debe realizar pequeños diagramas, ¿no es cierto?, en base a la actividad a la que se realiza la empresa de servicio. También debe realizar la gestión de riesgos ocupacionales.
debe realizar estudios y monitoreos de higiene avalados, y estos deben ser avalados, por si acaso, por un profesional en seguridad por el Ministerio de Trabajo. Vamos justamente con lo que es estudios de monitoreos de higiene. Perdón. Dentro de los monitoreos de higiene tenemos estos puntos de aquí. Tenemos lo que es estudios de iluminación, ¿ya? Donde se tienen que utilizar equipos. Tenemos que conocer cuáles son los parámetros permisibles que deben estar iluminados un puesto de trabajo. Por ejemplo, para el área oficina, la normativa justamente NTS 001 indica que para oficina tiene que tener por lo menos la iluminación de 100 lux, ¿ya? Y para lo que son el área de almacén debe ser 300 lux. Entonces, tenemos que conocer como supervisores los límites permisibles. Después, ventilación. También tenemos que verificar si el trabajador está con buena ventilación y que no sufre algún estrés térmico. Si cuenta con aire acondicionado o si cuenta con ventilación forzada o cómo es el flujo de corriente dentro de ese puesto de trabajo. Luego tenemos lo que es el estrés térmico. Debemos realizar un análisis del estrés térmico del puesto de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Que es justamente en la parte de abajo de la izquierda, donde es el área de soplado, ¿ya? Para botellas PET. Ahí, por ejemplo, lo que se emite es una radiación por parte del equipo. ¿Por qué? Para poder inflar, soplar las botellas PET, ¿ya? Tienen que estar a una temperatura por encima de lo ideal. Es decir, tiene que primero calentarse y después recién se realiza el soplado. Entonces, ahí ya hay una identificación de radiación. Entonces, tenemos que identificar ahí como supervisor, verificar en qué rango está el estrés térmico. Y el estrés térmico está dado por temperaturas de bulbo húmedo, bulbo seco y el porcentaje de humedad también hay. Entonces, en el estrés térmico tenemos que saber utilizar las tablas, tenemos que saber utilizar los diagramas que hemos utilizado y hemos aprendido en termodinámica, por ejemplo, ¿no? Para poder identificar las curvaturas, ¿no? Tanto de bulbo húmedo como la de bulbo seco. Después también tenemos que realizar estudios de monitoreo de ruido para verificar el nivel acústico, el nivel sonoro en el cual está el trabajador y si está dentro de los límites permisibles. También debemos realizar estudios de carga de fuego para identificar así la cantidad de extintores que debe haber en toda la empresa. Después tenemos que elaborar planes de emergencia. Tenemos que determinar, identificar las salidas de emergencia, el tamaño de la salida de las puertas de emergencia también. La mayoría de las empresas ya tienen, por ejemplo, sus puertas comúnmente se abren hacia adentro, ¿no? Pero la normativa, justamente lo que es el reglamento del CIPSI hoy en día y lo que es la NFPA, nos indica que las salidas de emergencia tienen que abrirse hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, eso es lo que nos indica la normativa y nosotros tenemos que saber aplicarlo eso. También tenemos que realizar el colocado de señalización, saber identificar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, donde hay un extintor. Tenemos que colocar planos de evacuación que sean en lugares estratégicos para que la persona que va a ingresar sepa dónde hay los extintores en caso de emergencia. Tenemos que saber colocar señaléticas por puesto de trabajo, dónde está el área de producción, dónde está el área de empaque, dónde está el área de envasado, para que se puedan identificar fácilmente. Luego tenemos lo que es las funciones del supervisor, ¿no? Una de las funciones del supervisor bajo la normativa NTS es que debe reconocer y cómo debe realizar las actividades de alto riesgo. ¿Cuáles son esas actividades de alto riesgo? Como ser trabajo en altura, trabajo de izaje, trabajo en espacio confinado, trabajo en caliente, excavación, la exposición a radiaciones y representar un nivel de alto riesgo en función a la HIPER. La HIPER es la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Es un método para poder cuantificar el peligro.
Ahí tenemos justamente una imagen, ¿no es cierto? Que es la visión preventiva del supervisor. Un supervisor en seguridad ocupacional debe tener ese enfoque, esa visión preventiva en seguridad. El supervisor debe ser capaz de visualizar la acción preventiva y al realizar esta visualización puede detectar los posibles factores de riesgo. Es decir, debemos ver más allá de lo que podamos observar, evidentemente de lo que se vaya a realizar. ¿Ok? Entonces, eso es un punto muy importante por parte de un supervisor en seguridad, tener esa visión preventiva. Pero cómo va a poder realizar eso? A través de lo que indican nuestras leyes, lo que indican nuestras normativas. Si no tenemos en cuenta lo que indican las leyes y las normativas, se nos va a hacer muy difícil tener esa visión preventiva y también tener conocimientos en equipos, herramientas, en equipos para trabajos en altura. Si no tenemos esa visión, se nos va a hacer muy complicado poder identificarlo. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es un taller justamente donde se realizaba el cortado. Ahí vamos a ver un poquito. Entonces, la visión de prevención, es decir, debemos visualizar, identificar, analizar, evaluar, inspeccionar y corregir. Ahí, por ejemplo, podemos observar que es un área de cortado, ¿ok? Y si pueden apreciar cómo se realiza el cortado ya de ese pedazo de tronco, ¿no es cierto? A través de una motosierra. Y tenemos que ir, antes de que realice la parte operacional, es decir, antes de que realicen esa actividad los trabajadores, el supervisor tiene que tener la visión ya de cómo va a realizar la actividad las personas, cuál es el equipo de protección personal que debe tener el trabajador, cuál es el procedimiento con el cual tiene que realizar de forma correcta el cortado de las maderas. Luego tiene que tener un registro de accidente e incidente para establecer así las causas con las que han llevado a ese accidente. Es decir, el supervisor tiene que tener sus formatos de cómo realizar la inspección y el registro de accidentes o incidentes. Ahí tenemos justamente un ejemplo, una imagen que justamente nos ha pasado en un proyecto, ¿ya? Pero donde el trabajador, a realizar todas las acciones necesarias por parte de los otros supervisores, no ha pasado a mayores por parte del trabajador, sino que se ha incorporado luego de 3 días. Ahí tenemos un formato justamente de un registro de investigación de accidentes o incidentes, ¿no? Donde está todos los datos del trabajador, el tipo de contacto del daño, tenemos también el lugar de la afectación, las causas inmediatas, ¿no? Si ha hecho una mala operación, si ha hecho un acto inseguro, tenemos también las condiciones, las causas básicas y los factores de trabajo, ¿no? Que el supervisor tiene que saber rellenar todo eso. Luego tenemos la clasificación de la seguridad. La seguridad industrial o seguridad y salud en el trabajo lleva diferentes ámbitos. Por ejemplo, la seguridad industrial, la medicina laboral, higiene industrial, ergonomía industrial y factores psicosociales. Entonces, de esa manera es como está clasificada la seguridad. Ahí tenemos justamente lo que es medicina laboral, por ejemplo, se encarga de la salud integral de todos los trabajadores. Higiene industrial, prevención de enfermedades profesionales. Tenemos que saber identificar y tener el conocimiento de cuáles son esas enfermedades profesionales que hay. La seguridad industrial, que son los planes de prevención en accidentes de trabajo. Luego tenemos lo que es la parte de psicosocial, que son los aspectos y capacidades y necesidades en un ámbito laboral. Después tenemos lo que es la ergonomía laboral, ¿no? Es la adaptación del puesto de trabajo, ¿ya? De la persona y su cargo que va a realizar. El supervisor en seguridad lo que siempre utiliza, ¿ya? Es este método, que es la jerarquía de controles,
dentro de la jerarquía de controles nos ayudan a identificar los peligros y tratar de poder controlarlos. Por ejemplo, ahí está el método de la eliminación, es decir, eliminar el peligro físicamente. Tenemos la sustitución, que es reemplazar el peligro, controles de ingeniería, controles administrativos y, por último, es el equipo de protección personal. Si se fijan, la eliminación es más efectiva y el equipo de protección personal es menos efectivo. ¿Y eso por qué? Porque el tener, bueno, en mi experiencia, el tema de la supervisión y hacerles tener el conocimiento a los trabajadores en temas de prevención de que deben utilizar los equipos de protección personal es, es un poco complicado, ¿ya? Es decir, que para que un trabajador tenga su equipo de protección personal de manera correcta, tiene que estar el supervisor ahí siempre con él. Pero si el supervisor de seguridad se retira, es decir, se va a hacer otras inspecciones, el trabajador posiblemente se lo pueda retirar, ¿no es cierto? Puede retirarse el casco, puede retirarse el arnés. Entonces, por eso el equipo de protección personal dentro de la jerarquía de controles es el menos efectivo. ¿Ok? Ahí tenemos entonces qué significa monitorear y supervisar. Dentro de la seguridad industrial hay escalas. Primero está el monitor de seguridad, luego está el supervisor, luego viene el coordinador de seguridad. El monitor es el que se encarga de prevenir los principales factores de riesgo laborales en el área de trabajo. El supervisor hace cumplir y todo lo que son las políticas y objetivos y normas establecidos. En pocas palabras, el monitor ya es el que está siempre con su equipo de trabajo. Es el que llena llena lo que son los permisos de trabajo. Y el supervisor es el que autoriza ese permiso de trabajo. Se pueden utilizar también lo que el supervisor en seguridad tiene que realizar un análisis preliminar de riesgo, un análisis técnica de seguridad. Puede utilizar un checklist también para verificar cómo están los trabajadores para realizar una actividad. Ahí tenemos justamente lo que es, se tiene que haber, como les comentaba, elaborar los permisos. Dentro de los permisos, ahí establecen todo lo que son el equipo de protección personal, todas las medidas preventivas. Ahí tenemos justamente otro modelo. El supervisor en seguridad tiene que saber elaborar informes a la alta gerencia. Ahí tenemos justamente uno de los trabajos que hemos realizado, que era el mantenimiento de un silo, ¿no? Tiene que estar establecido un pequeño resumen, las personas que van a realizar la actividad, ¿okay? Y el tipo de actividad que va a realizar. El tipo de actividad, por ejemplo, que va a realizar, si el supervisor no tiene mucho conocimiento acerca de la actividad, lo que va a hacer es coordinar con el encargado del proyecto, el encargado de mantenimiento. Y el encargado de mantenimiento va a explicar cómo se va a realizar el procedimiento. Y el encargado de seguridad lo que va a hacer es que todo se realice de forma segura. ¿Okay? Ahí tenemos, por ejemplo, descarga de los materiales. Aquí ya se encuentra con el equipo de protección, ya realiza la actividad y realiza el descarga. Ok, ahí tenemos justamente un modelo de permisos de trabajo que debe estar llenado y firmado y autorizado, tanto por el monitor, el supervisor también. El supervisor debe manejar lo que es estadística, debe manejar e interpretar el comportamiento de las tendencias, debe presentar e interpretar a la alta gerencia de cómo se ha realizado anualmente el tema de accidente, el tema de la accidentabilidad. ¿Cuántas paradas de emergencia hubo? Debe mostrar lo que es los indicadores proactivos y reactivos. Reactivos en temas de accidentes y proactivos en temas de cumplimiento, si se ha hecho las capacitaciones programadas en toda la gestión, si se ha cumplido con la inspección. Ahí tenemos justamente unos ejemplos de lo que se debe realizar. Debe realizar las inspecciones, las capacitaciones, las inspecciones, justamente en temas de prevención. Las habilidades, ¿no es cierto?, del supervisor debe tener la habilidad de comunicación,
la organización, la toma de decisiones, el manejo de conflictos dentro de un grupo de trabajo, por ejemplo. Y siempre tiene que estar enfocado en la orientación del logro, es decir, en cómo debe realizarlo, cómo debe interactuar con las personas, el saber aplicar lo que indica la norma con lo que va a realizar en la actividad y el comunicar a la alta gerencia. Eso conlleva a una competencia interpersonal. Debe tener apoyo por parte del área de producción. Ya muchas veces el jefe de producción, el jefe de planta, lo que más le interesa es la producción, que produzca, pero no toma en cuenta mucho lo que es la seguridad. Entonces, por parte del supervisor de seguridad, debe haber un trabajo mutuo, ¿ya? Con la parte de producción también. Y recomendarle lo que indica la normativa, ¿ya? De cómo hacer seguro la actividad. Debe tener carácter. ¿Será que debe tener carácter un supervisor en seguridad? Pues sí. Por mi experiencia, tiene que tener carácter un supervisor. Debe tener firmeza en la toma de decisiones. El cumplimiento de la norma requiere seriedad y responsabilidad. Los actos inseguros y condiciones inseguras conllevan a un accidente. El acto inseguro por parte de una persona conlleva rápidamente a un accidente. Se requiere firmeza ya que está por medio la vida de la persona. Es decir, si nosotros recomendamos algo que conlleve la vida de la persona, tenemos que ser firmes ya a la hora de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si se va a realizar una actividad y ahí está el encargado de mantenimiento, el encargado de producción y los trabajadores, y el supervisor de seguridad indica que no hay las condiciones necesarias para poder realizar la actividad, tiene que tener firmeza acerca de eso. ¿Ya? ¿Firmeza en qué? En lo que indica la ley y la normativa. Debe tener la práctica de valores, ¿no es cierto? ¿En qué? La práctica de valores humanos, ¿ya? Y correctivos del supervisor. Es decir, la ética en un profesional en seguridad, justamente, debe ser tiene que saber diferenciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es decir, un ejemplo, un encargado de producción no le puede decir a un supervisor de seguridad que no reporte un accidente. Eso está mal. Entonces, por ética profesional de un supervisor en seguridad, tiene que tomar la decisión de hacer lo correcto y lo hacer lo incorrecto. Y eso conlleva a una función ética. La integridad de cumplir, es decir, si a los trabajadores han identificado o necesitan algún equipo más sofisticado en temas de trabajo en altura, por ejemplo, ¿ya? Y el encargado de seguridad le da su palabra que va a solicitar un arnés de seguridad, entonces tiene que cumplir con todo eso, tiene que tener la integridad de cumplir con lo que indica. La responsabilidad también, que es una parte fundamental de un supervisor, ¿no? De cómo realizar los trabajos, verificar que sus actos, las actividades que van a realizar los trabajadores sean seguros. Tiene que tener empatía. El supervisor en seguridad, ¿ya? Debe tener empatía, es decir, debe estar en su lugar de la persona. Tiene que saber escuchar primero al trabajador. Debe comprender a los trabajadores, poniéndose en su lugar, ayudándolo a comprender el comportamiento y cómo éste toma la decisión. Es decir, por ejemplo, acá en la imagen, aquí el trabajador justamente me estaba comentando que ese arnés que ocupaba era muy pequeño, tenía casi 1 metro, y la actividad que tenía que realizar tenía que anclarse, pero le resultaba muy incómodo. Entonces, al poder identificar que el trabajador no estaba anclado, primeramente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es escuchar. Y el trabajador ya me indicó que es muy incómodo poder trabajar de manera enganchándose a un punto fijo. Entonces,
al escuchar al trabajador, se tienen que realizar otras acciones. Por ejemplo, se le aumentó una cuerda, una línea de vida. Entonces, debe tener empatía un supervisor en seguridad, ¿no? Entender los problemas que éste tiene en el cumplimiento de la seguridad. El peor defecto que pueda tener un supervisor es el que se enfoca en solo encontrar errores o faltas que realizan los trabajadores. Aquel supervisor que solamente va y saca fotografías de un acto inseguro por parte de una persona que está realizando ahí y notificarlo a la alta gerencia para que la alta gerencia o recursos humanos lo multen o lo puedan despedir dentro de un puesto de su puesto de trabajo, es una jugada en contra que puede tener un supervisor, ya que ya va a tener por parte de los trabajadores otro punto de vista. Inclusive puede perder el respeto que tenía con los trabajadores. Pero debe siempre realizar los logros sin importar que el trabajador quede mal, sancionado o despedido. Es lo que le comentaba. Hay veces un supervisor lo que busca es eso, ¿no? Es decir, que la alta gerencia vea que el supervisor ha identificado varios actos inseguros, ha ido reportando, pero no los ha corregido. Entonces, ese supervisor que ve, identifica los actos inseguros, pero no los corrige, es un error muy común a veces. Entonces, no se debe realizar. Bien, en conclusión, entonces, la supervisión en seguridad deben ser desempeñadas mediante un amplio sentido ético en favor del bienestar de las personas. La supervisión, el supervisor en seguridad y salud ocupacional es una función sistémica. La aplicación del supervisor en seguridad y salud ocupacional soporta en diversas ciencias. ¿Cuáles son esas? La administración, psicología, la física, la química y la sociología. ¿Por qué todo eso? Porque debe llevar un registro claro, tiene que saber hacer gestión, tiene que saber armar documentación. Psicología, tratar de interactuar con los trabajadores, en cómo están sus emociones, cómo es emocionalmente un trabajador, cómo reacciona. La física, realizar informes técnicos, ya referentes, por ejemplo, trabajo en altura. Trabajo en altura para utilizar equipos de contracaídas, tenemos que saber identificar la longitud de la caída, por ejemplo, el peso de la persona. Entonces, todo eso tenemos que saber aplicar. La química, las partículas en suspensión, los gases que puedan generarse dentro de un espacio confinado. Un ejemplo claro, y si alguien lo recuerda, es el tema de los trabajadores que murieron asfixiados, ¿no? Cuando realizaron un mantenimiento en, en un canal, ¿no es cierto? De desagüe, si no me equivoco, justamente era una empresa contratista por parte de Zacuapaz, ¿no? Donde ingresaron sin medidas de prevención ni nada. Entonces ahí había contaminantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber identificar cuáles son esos contaminantes, qué químicos llevan, y la sociología, ¿no? Acerca de los trabajadores, cómo interactuar con ellos. Es de vital importancia también que el supervisor en seguridad y salud ocupacional conozca sí o sí la legislación. Conoce la legislación, tiene que saber aplicarlo, tiene que saber hacer gestión. El supervisor en seguridad y salud ocupacional es un profesional cuyo desempeño contribuye al logro de toda la organización. Las recomendaciones. El supervisor de seguridad y salud ocupacional debe realizar lo que es la identificación del desempeño a través de la documentación de sus experiencias. Es decir, por ejemplo, el pasado año tuvimos una tasa de accidente un 50%. ¿Cómo puedo realizar yo bajar esa tasa de accidente? Entonces tengo que realizar todas las acciones. Debe analizar constantemente el desempeño de las actividades. Buscar alguna metodología diferente, una metodología que sea bastante mucho más efectivo. Por ejemplo, si antes realizar el mantenimiento de una cinta transportadora
tardaba 8 horas, puedo encontrar una manera más efectiva de realizar ese mantenimiento en menos de 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va realizando un supervisor en seguridad. Realizar controles de presupuesto de los accidentes, propuestos, perdón, de los accidentes, incidentes, de los factores de riesgo. El supervisor en seguridad y salud ocupacional debe apropiarse del sentido humano a su desempeño. Se trabaja con personas y ellos merecen toda nuestra atención y respeto. Entonces, ¿por qué decimos el sentido humano? Porque generalmente las personas, bueno, siempre decimos, ¿no? Somos humanos, podemos equivocarnos, y quizás el equivocarse conlleve, como decía, a un accidente o un incidente. Entonces, el supervisor tiene que realizar todos los procedimientos en prevención. Ok, entonces ya para ir finalizando con el webinar, ahí tenemos justamente para todos los que nos están viendo, sí, nos pueden ayudar justamente en nuestra página de DFR, página de Facebook, y también ya estamos tenemos nuestro canal en YouTube, ¿no es cierto? Que está como DFR Servicios Integrales, ya ahí estamos publicando ya videos, lo que en el área de diseño de ingeniería, por ejemplo. Estamos iniciando con diseño. Bueno, hasta ahí sería. Muchas gracias por su atención. Y si tienen algunas consultas,